El fútbol nunca ha sido solo un juego. Nunca ha sido solo goles, celebraciones o títulos. El fútbol también es dolor. Es ese silencio incómodo en un estadio lleno. Es esa mirada perdida de un jugador que lo dio todo. Y aún así no fue suficiente. Porque los mundiales, los escenarios más grandes del deporte, no solo crean leyendas, también las rompen. Y hay momentos que simplemente no debieron pasar. Momentos que se quedaron grabados en la memoria de millones, no por la gloria, sino por la tristeza. Como aquel verano de 1994 en Estados Unidos. Un mundial que prometía espectáculo, pero terminó dejando cicatrices. Italia había llegado a la final con el peso de su historia, pero también con el talento de un hombre que parecía tocado por algo distinto. Roberto Baggio. No era el más fuerte, no era el más rápido, pero era diferente. Jugaba como si el balón le hablara, como si entendiera el juego de una forma que los demás no podían. Italia no brilló en ese mundial, sobrevivió, y en cada momento complicado, ahí estaba Baggio, contra Nigeria, cuando todo parecía perdido, apareció. Contra España, apareció. Contra Bulgaria, apareció otra vez. Era él, siempre él. Por eso, cuando Italia llegó a la final contra Brasil, el mundo sabía que si alguien podía cambiar la historia, era Roberto Baggio. Pero el fútbol no siempre recompensa al que más lo merece. Esa final fue tensa, cerrada, pesada. Nadie quería cometer un error. Nadie quería ser recordado por fallar. El partido terminó 0-0. Y entonces llegó lo inevitable, los penales, 1-1. La presión aumentaba hasta que todo quedó en un solo disparo. Baggio, caminando solo hacia el balón. No había gritos, no había instrucciones, solo él y el peso de todo un país. Disparó. Y el balón se fue por encima del arco. No fue solo un fallo. Fue el momento exacto en el que millones de corazones se rompieron al mismo tiempo. Y lo más cruel no fue el error, fue la imagen después. Baggio, inmóvil, sin llorar, sin reaccionar, mirando al vacío. Porque a veces el dolor es tan grande que ni siquiera sale. Ese instante no terminó en ese mundial. Se quedó para siempre. Y cuando parecía que el fútbol no podía ser más cruel, unos días antes ya había dado otro golpe. Pero lo más impactante no fue ese penal. Porque lo que ocurrió después, en ese mismo mundial, fue aún más oscuro. Y casi nadie estaba preparado para eso. Porque en ese mismo mundial estaba Diego Armando Maradona, el hombre que había conquistado el mundo en 1986. El jugador que no solo ganó, sino que dominó una época. Maradona no regresó en 1994 para participar. Regresó para demostrar que todavía era él. Y al inicio, lo estaba logrando. Contra Grecia, marcó un gol, pero no fue cualquier gol. Fue un grito, una declaración, una mirada directa a la cámara, con los ojos abiertos, con rabia, con fuego. Era Maradona diciendo, estoy aquí, pero nadie sabía que ese sería el último gran momento de su carrera. Días después, ocurrió algo que nadie esperaba. Una enfermera lo tomó del brazo. No había celebración, no había explicación clara. Solo una escena extraña, incómoda. Maradona siendo llevado fuera del mundial. Dopaje. Esa fue la palabra. Y con una sola decisión se terminó todo. No hubo despedida. No hubo homenaje. No hubo un último aplauso. Solo silencio. El mejor jugador del mundo, saliendo por la puerta de atrás. Y esa imagen, esa caminata, esa expresión, se volvió eterna. Y lo más duro de todo es que ese no fue el final más impactante en la historia de los mundiales. Porque años después, una leyenda se destruiría a sí misma. En una final, en 2006, Alemania fue el escenario de otro momento imposible de creer. Zinedine Zidane, un jugador que no necesitaba correr más que nadie, ni gritar, ni imponerse físicamente. Dominaba el juego con elegancia, con inteligencia. Era arte, en medio del caos. Ese mundial era su despedida. Y parecía perfecto. Francia llegó a la final, contra Italia. Todo estaba listo para el cierre ideal. Minuto 7. Penal para Francia. Zidane frente al balón. Lo cobra, suave, con una clase que solo él podía tener. Era el inicio del final perfecto.
Pero el fútbol no cree en perfecciones. El partido avanzó, se volvió físico, se volvió tenso, hasta que llegó ese momento, minuto 110. Una discusión, palabras, algo que nadie escuchó claramente, pero que lo cambió todo. Zidane se detiene, voltea y sin decir nada, lanza un cabezazo. Directo, seco, inexplicable, expulsión, silencio total. Zidane camina hacia los vestidores y en su camino pasa junto a la Copa del Mundo. No la mira, no se detiene, no hay despedida. Ese fue el final, no de un partido, de una leyenda, porque no importa todo lo que hizo antes, el mundo recuerda ese instante. Y eso es lo más cruel del fútbol, que a veces una sola acción borra toda una historia. Pero incluso eso no fue lo más extraño que ha pasado en un mundial, porque en 1998 ocurrió algo que hasta hoy sigue sin explicación clara. Brasil llegaba como favorito, un equipo lleno de talento, y al frente, Ronaldo, el fenómeno. El jugador que parecía imparable, rápido, fuerte, letal. Era el mejor del mundo. Pero horas antes de la final, algo pasó. Ronaldo sufrió una convulsión, el equipo entró en pánico. Los médicos no daban respuestas claras. Durante unos momentos, no iba a jugar. Luego, su nombre volvió a aparecer en la alineación. Nadie entendía nada, pero jugó. Y desde el primer minuto, algo se sentía mal. No era el mismo, no corría igual, no reaccionaba, no estaba presente. Francia dominó, Brasil cayó, 3-0. Pero el marcador fue lo de menos. Lo que quedó fue la duda. ¿Qué pasó realmente con Ronaldo? ¿Por qué jugó? ¿Quién tomó esa decisión? Hasta hoy, no hay una versión definitiva. Y eso lo hace aún más inquietante, porque no fue solo una derrota. Fue una historia incompleta, un misterio, en la final más grande del mundo. Y si creías que el fútbol ya había mostrado su lado más cruel, lo que pasó en 2014 fue algo completamente distinto, porque esta vez no fue un jugador, fue todo un país. Brasil, el país del fútbol, la nación que había enseñado al mundo a jugar bonito, la camiseta más respetada, la más temida, y además jugaban en casa, su mundial. Todo estaba preparado para una historia perfecta. Un equipo joven, con talento, con ilusión y un pueblo entero, esperando volver a tocar la gloria. Pero el fútbol no perdona. Semifinal, Brasil versus Alemania. Y desde el inicio, algo se sentía raro. Brasil no estaba, no había orden, no había control, pero nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que iba a pasar. Minuto 11, gol de Alemania, 1-0, normal, un golpe, pero nada más. Minuto 23, 2-0, y ahí empezó el caos. Minuto 24, 3-0, minuto 26, 4-0, minuto 29, 5-0, 5 goles en menos de 30 minutos. No era un partido, era una pesadilla. Los jugadores perdidos, la defensa rota, el estadio en silencio. La gente no gritaba, lloraba. Algunos ni siquiera podían ver, porque lo que estaba pasando no tenía sentido. Brasil, el gigante, el intocable, estaba siendo destruido frente a su gente. Nunca antes en su historia habían vivido algo así. Y lo más doloroso no fue solo el marcador, fue la impotencia. Fue ver cómo el equipo dejó de competir, cómo el orgullo se desmoronaba en cada jugada. El partido terminó 7-1. Pero ese número no explica nada, porque no fue solo una derrota, fue una humillación histórica. Fue el momento en el que el fútbol le recordó al mundo que nadie está a salvo, ni siquiera Brasil, ni siquiera en su casa. Y esa imagen, la de los aficionados llorando, la de los jugadores sin respuestas, la de un país entero en shock, se convirtió en una de las escenas más duras que ha dejado un mundial, porque hay derrotas y luego está esto. Y así, el fútbol nos ha demostrado una y otra vez que no siempre gana el mejor, que no siempre hay justicia, y que los momentos más grandes también pueden ser los más dolorosos, porque los mundiales no solo crean historia, también crean heridas, y algunas nunca se cierran. Si tú también sentiste esto, este canal es para ti, porque aquí no recordamos goles,
Recordamos lo que dolió,